No existe plan u obra alguna que pueda desarrollarse primero sin seguridad. Conoceremos a fondo lo que plantea cada candidato para garantizar la seguridad ciudadana de manera integral. Una ciudadanía informada debe exigir primero seguridad. Toda obra se complementa a partir de la garantía de estar resguardado. Y yo me encargaré de profundizar cada detalle. Acompáñeme en las propuestas de seguridad de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil 2019. Bienvenidos a este su programa Los Candidatos y la Seguridad. Junto a ustedes, amigos televidentes, conoceremos a fondo qué proponen cada uno de los candidatos que pretenden administrar la ciudad de Guayaquil a partir de este año 2019. En materia de seguridad, hoy nos acompaña el abogado Eduardo Argudo, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista. Mi estimado abogado, gusto de acompañarnos, nos conocemos hace mucho tiempo, gracias a tu papá también. Así es. Será un gusto pues, compartir temas de seguridad en este programa. Muchas gracias. Entre una de las primeras preguntas, ¿usted qué propone con respecto a modernizar, actualizar, entrenar en lo que tiene que ver Policía Metropolitana? De acuerdo, mira, en primer lugar nosotros consideramos que la Policía Metropolitana tiene que cambiar la concepción de lo que está previsto actualmente en la municipalidad. La policía actualmente es un órgano de represión en contra de los trabajadores autónomos de la ciudad de Guayaquil. Y eso tiene que ser modificado profundamente. La Policía Metropolitana tiene que ser un órgano de protección de derechos. Para poder garantizar que sea un órgano de protección de derechos, en primer lugar tiene que especializarse el personal de la Policía Metropolitana. Tiene que ser un personal conocedor de los derechos de las personas y conocedor de las ordenanzas municipales, porque es un órgano ejecutor de las ordenanzas municipales. Pero el planteamiento del cambio de estructura también tiene que ver con un cambio de la imagen de la Policía Metropolitana. Entre ellos nosotros planteamos justamente que el 50% de la Policía Metropolitana sean mujeres, porque eso da una imagen distinta frente a la sociedad de fresca y de control más humano. Más humano, un control más humano. Además de ello, que bueno, el uniforme mismo de la Policía Metropolitana da esa visión de que no es un órgano de protección de derechos, sino de represión. Pero nosotros también hemos planteado el tema de consultar a la gente sobre el nombre de la Policía Metropolitana. El nombre de Policía Metropolitana, nosotros no queremos que Guayaquil se convierta en una ciudad policíaca, sino una ciudad de protección de los derechos de las personas. Inclusive a mí me sorprende porque siempre el policía o el ministerio o el Estado propiamente defiende su nombre como policía. Así es. ¿No? Entonces, el hecho que Policía Metropolitana utilice también el nombre policía, la gente dice, bueno, ¿qué es policía? Y eso tiene un sentido distinto porque no queremos que sea una forma, un mecanismo de coerción contra la gente, sino un mecanismo para actuación para la protección de la gente. Entonces, ante ellos nosotros planteamos justamente una consulta, no una consulta popular como tal, sino una consulta a través de las organizaciones sociales, a través de los medios, una consulta a través de los medios digitales que también tenemos a la mano, para verificar cómo el cambio de imagen de este órgano también conlleve justamente un cambio de denominación. Correcto. Y con respecto a la lucha contra el tráfico de tierras, ya que usted propone legalizar terrenos y velar por los derechos ciudadanos, ¿qué hay al respecto? Mire, respecto al tema, en primer lugar no vamos a negar la genuina y legítima lucha que tiene el pueblo por la tierra. Es una lucha de hace muchos años, de siglos en realidad. La lucha de la gente por la tierra es una lucha legítima. Ahora, existe el tráfico de tierras porque no hay una adecuada actuación del Estado respecto a la organización de la gente para poder acceder a un espacio propio para vivir. Para ello, la Municipalidad de Guayaquil en Mis Derechos, justamente bajo este parámetro ideológico, nosotros trabajamos en nuestra propuesta, Guayaquil en Mis Derechos, se propone precisamente un crecimiento urbano en la ciudad de Guayaquil distinto al crecimiento urbano que estaba previsto actualmente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En primer lugar, la gente que ya está viviendo en sectores determinados, haya legalizado su terreno o no lo haya legalizado, la municipalidad tiene que entregarle servicios básicos. Conocemos que hay una disputa entre si el órgano de legalización es el gobierno nacional o la municipalidad, pero la municipalidad sí tiene obligación de darle servicios básicos a esa gente. Esos son derechos. Entonces, habrá servicios básicos para esa gente. Habrá la predictiva prevención para evitar el crecimiento urbano inadecuado de parte de la ciudad de Guayaquil, para procurar evitar el tráfico de tierra. Habrá controles para el efecto. Pero
la gente tiene derechos al acceso a los servicios. Siguiendo el tema de seguridad, ¿qué propone usted con respecto a Ojos de Águila, con respecto a Corporación de Seguridad Ciudadana? ¿Se mantendría esta corporación, este sistema, o se incrementaría el sistema como tal? El sistema como tal se mantiene. Nosotros no consideramos adecuado que un órgano privado, una institución privada como la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, tenga a su cargo el cuidado de la ciudad de Guayaquil. Esto tiene que estar a manos de un ente público. Nosotros estableceremos una coordinación del monitoreo de estos Ojos de Águila a través de la Policía Nacional para poder proteger a la ciudadanía ante los hechos que se ocurran en la ciudad. Pero los Ojos de Águila tienen que servir para proteger a la ciudadanía. No son actualmente lo único que se constituyen es un instrumento de prueba ante el cometimiento de delitos. Pero la reacción que tiene justamente los órganos policiales ante los Ojos de Águila es inadecuada, es lenta. No se trabaja en prevención. No se trabaja en prevención y debemos trabajar en prevención de infracciones penales. Correcto. Es que no existe un entorno saludable o de progreso sin seguridad. Por eso, en este su espacio televisivo, Los Candidatos y la Seguridad, exponemos al detalle lo que cada candidato a la alcaldía de Guayaquil propone. Por ende, volveremos luego de la siguiente pausa. Soy John Garaycoa y seguimos con más de su programa televisivo y digital, Los Candidatos y la Seguridad. Dialogamos hoy con nuestro amigo el abogado Eduardo Argudo, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista. Mi estimado Eduardo, ¿qué opina usted sobre la prohibición de no poder portar armas de fuego a la ciudadanía en general? Esto es un tema que a nivel mundial ha causado particular discusión. Efectivamente, consideramos de que la delincuencia ha actuado con mayor alevosía en contra de la sociedad, en contra de la ciudadanía, precisamente por el hecho que sabe que está desarmada. Pero nosotros también estamos claros de que la delincuencia utiliza mecanismos y armamento que no tiene la policía. Más bien lo que nosotros consideramos es que hay que dotar a la Policía Nacional del armamento y la tecnología que tiene en sus manos la delincuencia para poder garantizar la protección de derechos y la lucha contra la delincuencia organizada. Sin embargo, tenemos nuestra seria discusión dentro justamente del debate de otorgarle libremente armas a cualquier persona, porque esto puede producir en la sociedad daños como los que ya hemos visto en otros países del mundo, y nosotros que queremos una sociedad en paz pretendemos mantener eso. No obstante, pues existe actualmente el tema de la tenencia de armas que uno puede tener en su domicilio, en su oficina, en su lugar de trabajo, en su hacienda. Así es, hay que diferenciar la tenencia con el porte de armas, por supuesto. La tenencia es el derecho que tiene una persona a la propiedad del arma y el derecho que tiene la persona a mantenerla en un lugar determinado. El porte es la prohibición que existe justamente de llevar consigo el arma a diferentes lugares determinados. Efectivamente. Seguimos con otra pregunta. Usted propone una frase que dice: por un Guayaquil de mis derechos. En cuanto a seguridad, ¿cómo usted garantizaría esa frase? Es que no hablemos de seguridad, hablemos de protección. Porque la protección de los derechos es la mejor forma de garantizar que no exista la violación a los mismos. La protección es un tema previo y posterior. Previo porque hay un momento en el cual se evita justamente la vulneración de derechos de las personas, el derecho a la propiedad, el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad sexual, el derecho a la vida de las personas. Y posterior porque hay mecanismos de reparación de esos derechos. El Estado ecuatoriano, la sociedad en general, tiene la obligación de proteger los derechos, tanto de forma previa como de forma posterior con la reparación de los mismos. Así es. Entonces, cuando hablamos de protección de derechos, hablamos justamente de un Guayaquil en el cual los derechos de las personas son el parámetro fundamental para los mismos. Por eso yo siempre digo, la prevención es la piedra angular de la seguridad. Por supuesto, mire, yo tengo una maestría en criminología. En la criminología lo que siempre se estudia no es los efectos del delito, sino se estudia las causas de los mismos. O la prevención. Justamente se lucha contra el delito a través de sus causas. Si nosotros buscamos justamente a través de los efectos de los mismos, no vamos a encontrar ninguna respuesta. Yo creo que es un error que los políticos estén a cargo de los problemas de seguridad nacional. Los problemas de seguridad interna en el Ecuador tienen que ser resueltos por científicos, no por políticos. Porque esto es un problema que ha sido discutido en la comunidad científica de forma general y que tiene las soluciones y que tiene respuestas justamente que son más adecuadas de las cuales los políticos nos han dado hasta el momento. Obviamente por especialistas en este caso. Así es, hay especialistas para Correcto. Usted propone una lucha radical contra las drogas, más allá de la ordenanza existente
que prohíbe el consumo de las mismas en diversos sitios públicos y demás. ¿Qué plantea usted con respecto a la prohibición del consumo de drogas? En primer lugar, el planteamiento es hacer una diferenciación clara entre lo que es tráfico de droga y consumo de droga. El tráfico de drogas pertenece a la delincuencia organizada y tiene que haber una lucha contra el tráfico de drogas. Esta lucha contra el tráfico de drogas no le pertenece solamente al municipio ni al gobierno nacional. Es un problema de los gobiernos de la región, porque Latinoamérica está justamente con un problema grave respecto al tráfico de drogas. El otro problema es el problema del consumo. El consumo hay que trabajarlo desde la prevención y desde la rehabilitación. Desde la prevención, estableciendo mecanismos, políticas públicas para evitar que nuestros jóvenes y adolescentes y niños entren justamente al consumo de drogas. Esto se hace a través de la educación, pero también se lo hace a través del otorgamiento de espacios públicos adecuados para evitar justamente que lleguen al consumo de drogas. Y lo otro es la rehabilitación. El Estado ecuatoriano no tiene instrumentos adecuados de rehabilitación hasta el momento. No existe un centro de rehabilitación público adecuado para la ciudad de Guayaquil. Pues hasta que exista ello, nosotros consideramos que en Guayaquil y Mis Derechos, en mi alcaldía, la municipalidad tendrá un centro de rehabilitación y hasta que se cree el mismo, regentará los centros de rehabilitación privados que existen en la ciudad de Guayaquil, colocando profesionales que puedan dar controles a la protección de derechos adecuados y que puedan determinar informes de qué es lo que está pasando en esos centros de rehabilitación. Correcto. Por seguridad ciudadana o seguridad pública debe entenderse el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, ajustadas estas al derecho. Luego de esta pausa, seguimos con más en este su programa Los Candidatos y la Seguridad. Nos acompaña mi amigo el abogado Eduardo Argudo, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista. Entre otras de las preguntas que tienen que ver con temas de seguridad, mi querido Eduardo, ¿aplicaría usted el uso de polígrafo tanto para procesos de selección de personal como para casos específicos cuando se presenten en su administración? Tengamos en cuenta algo. En la Constitución ecuatoriana está prevista una prohibición expresa de la autoincriminación, determinando justamente que nadie puede ser obligado a autoincriminarse. El uso del polígrafo puede ser una herramienta adecuada si se lo utiliza con el consentimiento de la persona que va a ser sometida al mismo. Pero además de ello, habría que verificar sobre la capacidad probatoria que tiene ese uso del polígrafo. Nuestra norma no reconoce capacidad probatoria de la misma. Nos serviría justamente como un instrumento para ubicar o indagar respecto a ese servidor público en pruebas adecuadas que puedan servir para determinar casos de corrupción. Nosotros consideramos que debemos someternos a los organismos de control del Estado. Y si encontramos a una persona ante casos de corrupción, pues debemos someter a esa persona ante la justicia, una justicia independiente, no politizada como la que lamentablemente todavía tenemos en Ecuador. ¿Coincide usted o no con el uso de nuevas tecnologías para minimizar los delitos, ejemplo, cámaras de seguridad, identificadores faciales o de retinas, que pueden ser utilizados a favor de la seguridad ciudadana en nuestra ciudad? Bueno, sí, en realidad la delincuencia organizada cada vez tiene equipamiento más moderno y nosotros necesitamos que nuestro órgano de protección, que es la Policía Nacional, esté a la par justamente de la delincuencia organizada. Y nosotros estamos de acuerdo justamente con que tengan equipamiento tecnológico suficiente y adecuado y que esté justamente a la par de la delincuencia organizada para poder realizar su actividad de protección de derechos de forma más adecuada. Estamos totalmente de acuerdo respecto a ello. Correcto. Y asimismo, en materia de seguridad vial, ¿usted qué propone con respecto a los agentes de la ATM? ¿Deben o no ser voceros de una educación vial o deben ser solo agentes controladores de tráfico? ¿Qué nos puede recomendar en ese sentido? Respecto al tema, la movilidad debe ser una política pública de la municipalidad. En Guayaquil, en Mis Derechos, ese es el planteamiento nuestro, la política pública de movilidad. La educación vial no solamente debe provenir de los agentes de tránsito, por supuesto. Los agentes de tránsito tienen que procurar educación vial. Pero además de ello, debe haber una política pública devenida justamente desde todos los estamentos de la municipalidad. Una educación vial que venga inclusive, llegue hasta las escuelas, colegios, profesionales, a todos los sectores. Pero además de ello, el agente de tránsito tiene necesariamente que ser un instrumento de protección de los derechos de las personas a través justamente de la prevención de los agentes de tránsito. El agente de tránsito no debe actuar como un órgano de reacción, sino como un órgano de protección de los derechos justamente de la ciudadanía, y ante ello nosotros consideramos de que la labor del agente de tránsito, de la autoridad de tránsito municipal,
debe ser reformulada en la ciudad de Guayaquil. Y con respecto, ya que estamos hablando de ATM, todos los ciudadanos guayaquileños especialmente, o los que conducen en Guayaquil, se quejan de las multas, de las sagradas multas. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, en primer lugar, nosotros sabemos que la ley no previene delitos. En segundo lugar, hay ordenanzas municipales que establecen multas por accidentes de tránsito, por infracciones de tránsito, solamente Guayaquil. Sin embargo, a nivel nacional tenemos el Código Orgánico Integral Penal, una ley de mayor jerarquía y de rigor nacional. No puede haber una sanción local que establezca sanciones más fuertes, más graves que la nacional. Ante ello, precisamente, nosotros estamos claros que hay que derogar todas las ordenanzas municipales que establezcan multas de tránsito en la ciudad de Guayaquil y que establezcan, por supuesto, sanciones más graves, más fuertes a las previstas en el Código Orgánico Integral Penal. Lo que nosotros debemos manejar en Guayaquil son normas de tránsito vinculadas justamente a las leyes nacionales. Nosotros consideramos que esas multas llamadas multas de la ATM, porque son multas por ordenanzas municipales, son violación de derechos. Y nosotros no vamos a canjear los derechos de la gente por llenar los bolsillos de una institución pública en Guayaquil. Asimismo, regresando en otro tema de seguridad, lo que es el consumo de drogas ilegales. ¿Qué propuesta tiene usted con respecto a los chicos, a las escuelas, al consumo en las calles, a la prohibición del consumo de drogas ilegales en las calles? ¿Cuál es su propuesta al respecto? Mire, el problema del tema del consumo de drogas es un tema tan delicado que tratarlo solamente como municipalidad es un problema que no puede funcionar. Esto tiene que ser parte de un debate nacional. Pero hay que ser claro respecto a ello. ¿Qué es lo que ocurrió en Guayaquil? En Guayaquil no hay espacios para nuestra juventud. Los parques están cerrados. 10 de la noche el joven quiere entrar a un parque a distraerse, a ver cultura, a ver arte, a hacer deporte y no puede. Porque el parque está cerrado. ¿Estás de acuerdo con una ciudad 24/7? Por supuesto, tenemos que quitar las reglas de los parques, hacer actividades artísticas, culturales, deportivas en los parques para sacar a los jóvenes de las calles donde prolifera justamente la droga e involucrar a los jóvenes en actividades propias de su cultura, de su arte. Hay que recuperar la guayaqueñidad. ¿Esto qué quiere decir? Recuperar el Guayaquil profundo para poder recuperar de los jóvenes justamente un nivel de conciencia mayor, que eso puede producir un efecto bueno respecto al consumo de drogas. Con respecto a los trabajadores autónomos y también los trabajadores informales de Guayaquil, ¿cómo podrían ellos aportar a la seguridad? Bueno, nosotros consideramos que el término trabajador informal es incorrecto porque el trabajo es un derecho y no hay un ejercicio de derechos que sea de naturaleza informal. Donde prolifera el comercio, bajan los niveles de delincuencia, entonces estamos seguros. Entonces, si nosotros permitimos que haya una ciudad en la cual pueda el trabajador autónomo realizar sus labores sin ningún problema en la calle, sin ser perseguido, sin ser lanzado justamente a cuestiones de actividades ilícitas, lo que va a producir es que tenemos un trabajador que va a ayudar a la ciudad a colaborar con ella y va a colaborar justamente a mantener los sistemas de protección y de seguridad que se requieren. Además de ello, 1 y 2, pues si nosotros perseguimos a las personas que tienen trabajo, que buscan trabajo, ¿qué estamos haciendo? Pues los estamos lanzando justamente o dejándole como única vía de escape a muchos de ellos a las actividades ilícitas. Entonces, garantizar el trabajo libre para la gente es una de las mejores propuestas que tiene que hacer para luchar contra la delincuencia en la ciudad de Guayaquil. Más trabajo, menos delincuencia. Así es, por supuesto. Correcto. Lo que pretendemos en este espacio televisivo digital es ampliar y profundizar las propuestas de seguridad ciudadana como punto de partida a todas las demás propuestas, las mismas que tienen cada uno de los candidatos en este su programa. Hoy ha sido el gusto de dialogar con el abogado Eduardo Argudo, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista. Gracias por acompañarnos. Soy John Grecoa. Hasta una nueva emisión a través de Telegrama a nivel nacional y TV Digital Online en la web.